Y al principio de todo, una chica se ve rodeada por una horda de goblins que amenazan con atacarla, hasta que de repente, un joven aventurero llega en su ayuda, salvando a la chica de ser devorada por los monstruos. Y otro día, una chica se acerca a un aventurero y les pide que formen un grupo juntos, pero al oír esto, todos en el gremio la miran, como si la chica hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Ante esto, el joven aventurero le pide que repita lo que dijo, y entonces, la chica le recuerda que él está buscando formar un grupo, por lo tanto, ella está dispuesta a formarlo con él. Dicho esto, ella se presenta como Narcena, un artista marcial, y en cuanto a él, el chico se presenta como Laust, un curandero. Pero en medio de la conversación, un empleado del gremio, llamado Amest, se dirige a la chica y le pregunta si tiene alguna idea de quién es ese hombre. Y al escuchar esto, Narcena demuestra que no entiende nada, y luego, Amest dice que a él se le conoce como Laust, el inútil, pues a pesar de ser un sanador, la única magia que es capaz de utilizar es la curación básica. Y como es un huérfano del laberinto, Laust ha sido un aventurero desde pequeño, pero aún así, sigue sin ser capaz de utilizar la curación de área grande o la curación superior, por lo tanto, esto lo hace completamente incompetente. Y aunque no tiene buena reputación, Amest recuerda que alguna vez formó parte de un grupo llamado Lightning Blades, pero debido a su pobre desempeño, terminó siendo expulsado de ese grupo, y en consecuencia, ningún otro grupo lo quiere como miembro. Dicho esto, Amest le informa que ni siquiera podrá pagar un alojamiento decente con el poco dinero que ganará si lo tiene como aliado. Pero al escuchar esto, Narcena la tranquiliza, diciéndole que ya tiene mucho dinero consigo, y al verla siendo tan descuidada, Amest la pone contra la pared, y le explica que los aventureros en esa ciudad no son tan buenas personas, por lo tanto, le aconseja a Narcena que no exponga su dinero en público de esa manera. Dicho esto, Amest nota que la chica parece haberse convertido recientemente en una aventurera, y por eso le sugiere introducirla en un gran grupo para principiantes, pero para ello le pide a la chica que le dé una pequeña comisión, ya que la ayudará. Sin embargo, Narcena rechaza la oferta, y dice que lleva tiempo pensando en formar un grupo con Laust. Y mientras continúa con el papeleo, Narcena se pone dubitativa, momento en el que Laust le explica que el documento que tiene delante es imprescindible, pues sin él, los aventureros no pueden recibir referencias para misiones. Y al darse cuenta de esto, Laust le pide que firme su nombre en el papel. Y después de finalmente convertirse en un grupo, los dos salen a caminar juntos, y luego, Laust le informa que hasta el momento nadie ha terminado de explorar el laberinto de Mardat hasta el final, por lo tanto, aún no saben qué tipo de monstruo es el amo del laberinto, ya que aún quedan muchas partes por explorar. Y en cuanto a ella, Narcena le pregunta si está bien ingresar al laberinto de inmediato. Después de todo, según Amest, deberían comenzar tomándoselo con calma, ya que ella es una principiante. En este, Laust explica los diversos lugares que también tienen monstruos igualmente peligrosos, y para él, el laberinto de Mardat es el mejor para que exploren, porque si no se adentran demasiado en el laberinto, no serán sorprendidos por ningún monstruo que sea tan fuerte. Y al escuchar esto, Narcena se da cuenta de que tiene razón, y decide seguirlo hasta el lugar. Y cuando llegan a la entrada del laberinto, ella acepta ir primero, ya que ella es una artista marcial y él es un curandero. Y ya en los pasillos del laberinto, Laust nota que toda esta excitación de la chica es de hecho un punto positivo, sin embargo, sigue preocupado por su capacidad para luchar. Pero en cuanto aparecen los primeros goblins, ella lo impresiona, acabando con los enemigos en pocos segundos. Al hacerlo, Laust recoge una de las piedras mágicas que dejaron caer los monstruos. Y le explica que este objeto suele venderse al gremio, ya que esta es una forma de que los aventureros se ganen la vida. Y al oír esto, Narcena pregunta qué hace el gremio con las piedras mágicas que compran, y entonces, Laust le informa que las piedras mágicas están imbuidas de magia, por lo que pueden usarse para muchas cosas. Y al ver todas esas piedras mágicas, Narcena pregunta cuánto ganará, a lo que Laust le explica que no podrá ganar mucho dinero con las piedras que dejen caer estos monstruos, por lo tanto, necesitará derrotar a monstruos más fuertes si quiere ganar más. Sin embargo, cree que ya es suficiente para cubrir el hospedaje de esa noche. Sin embargo, Narcena les pide que sigan explorando el laberinto aún más profundo, y promete que lo protegerá si algo llega a pasar. Y al oír esto, Laust sonríe, diciendo que se siente reconfortado, y luego, continúan a través del laberinto, hasta que de repente, Narcena casi cae en una trampa, pero es salvada por Laust quien la nota a tiempo. Y al verlo actuar tan rápido, Narcena le pregunta cómo sabía de esa trampa, y Laust le explica que uno de los bloques en el suelo era de un color ligeramente diferente a los demás, lo que indicaba que se trataba de una trampa. Ante esto, Narcena encuentra extraño que él haya sido capaz de percibir algo que solo un ladrón de clase podría, considerando que él es de clase sanador. Ante esto, Laust le informa que él ha sido un aventurero por mucho tiempo, por lo tanto, ya ha adquirido muchas habilidades, incluyendo algunas de la clase ladrón. Y siguiendo adelante, se encuentran con un orco, lo que deja pensativo a Laust. Después de todo, este tipo de monstruo es considerado un demonio de nivel medio, y por lo tanto no debería estar en un piso
piso tan cerca de la superficie. Ante esto, Narcena cuestiona si sería mejor que huyeran, sin embargo, Laust dice que no, después de todo, ellos son capaces de derrotarlo si unen fuerzas, sin embargo, le deja en claro que no la obligará a nada si no quiere arriesgarse. Ante esto, Narcena dice que está dispuesta a enfrentarse al enemigo, después de todo, él mismo dijo que son capaces de derrotarlo. Dicho esto, se colocan frente al orco, y entonces, Narcena lanza la primera patada, y nota que el cuerpo del monstruo es tan resistente como una piedra, pero para compensar, el enemigo se mueve muy lento, dándole tiempo suficiente para pensar en sus próximos ataques. Pero en medio de la batalla, ella termina siendo herida, y entonces, Laust interviene en la lucha para salvarla, y remata al orco de un solo golpe de su espada. Ante esto, la chica queda asombrada por su fuerza, y le pregunta si realmente es solo un curandero, y él vuelve a dar la misma excusa de antes, diciendo que eso se debe a que ha sido un aventurero durante mucho tiempo. Por lo tanto, en consecuencia aprendió un poco de combate cuerpo a cuerpo. Pero al escucharlo hablar de una manera tan sencilla, Narcena dice que sabe más que solo un poco, como dice él. En cuanto a él, Laust nota una herida de rasguño en el brazo de la niña, por lo que rápidamente se apresura a curarla, y siguiendo adelante, encuentran la piedra mágica que dejó caer el orco, y en eso, Narcena queda impresionada por su tamaño, ya que es mucho más grande que la piedra mágica que dejaron caer los goblins. En eso, Laust explica que la cantidad de magia que almacena esta piedra también es mayor, y debido a eso, pueden venderla por un precio más alto. Dicho esto, le pregunta qué piensa hacer a partir de ahora, después de todo, ya tienen suficiente dinero para regresar. Pero al escuchar esto, Narcena se muestra en contra de su decisión, ya que aún tiene la intención de seguir explorando aún más el lugar, y al ver la determinación en los ojos de la muchacha, decide aceptar su petición, y continúa con ella explorando el laberinto. Y tras finalmente regresar al gremio, le entregan a Amest todas las piedras mágicas que recolectaron, momento en el que ella regaña a Laust por haber llevado a Narcena al laberinto a pesar de que ella es una aventurera principiante, y además, se da cuenta de que una de las piedras es de un orco, lo que le hace deducir que este llevaba a la muchacha a los niveles intermedios. Sin embargo, Laust le explica que, en realidad, este orco se encontraba vagando por los niveles superiores. Y Narcena, a su vez, confirma lo que dice, y deja claro que el propio Laust le impidió adentrarse más en el laberinto a pesar de que ella se lo había pedido. Y al oír esto, Amest dice que le cree. Después de todo, últimamente han empezado a surgir varios informes de avistamientos de orcos en los pisos superiores. Y debido a eso, los jefes de allí comenzaron a correr como locos, tratando de entender qué estaba pasando en el laberinto para que estas cosas estuvieran sucediendo. Y al escuchar esto, Narcena pregunta cuál es su deducción sobre este asunto, pero Amest dice que no tiene idea. Después de todo, nunca le dirían algo tan importante a una simple empleada de baja posición como ella. Dicho esto, continúa con el ritual estándar, y compra las piedras que trajeron con una gran sonrisa en su rostro. Y al verla de tan buen humor, Narcena no entiende nada, y entonces, Laust le explica que cuando los empleados del gremio compran piedras mágicas a los aventureros que ellos manejan, sus salarios se incrementan en relación al valor de la venta, por lo tanto, cuantas más piedras le traigan, más dinero ganará Amest. Ante esto, ella abuchea hasta que Narcena y le pide a la chica que siga intentándolo por ella. Y cuando consigue el dinero, Laust no puede creer lo mucho que han ganado. Después de todo, incluso si solo consigue la mitad de ese dinero, ya es 10 veces más de lo que ganó antes. Amest luego dice que cuando era parte de los Lightning Blades, nunca recibió su parte justa del dinero. Al escuchar esta maldad desenfrenada, Narcena se indigna y pregunta si el gremio alguna vez ha hecho algo para combatir esto. Amest luego explica que incluso pueden mediar en el pago de los aventureros de manera justa, siempre y cuando paguen una tarifa. En cuanto a Laust, dice que está dispuesto a olvidar los problemas que tuvo con su antiguo grupo, ya que ahora su único enfoque está en su grupo actual. Y después de eso, Amest va detrás del cobertizo a contar su dinero, cuando de repente, se le acerca Ansem, quien le pregunta si refirió a Laust a algún grupo. Y al escuchar esto, rápidamente dice que no. Después de todo, ningún grupo al que ella lo recomendó lo aceptaría, y en cuanto a la chica que estaba a su lado, Amest dice que esa era Narcena. Y después de terminar de hacer sus preguntas, Ansem sigue su camino. Y mientras tanto, Laust y Narcena son abordados por una empleada de la taberna, quien dice que escuchó sobre que los dos eran un grupo. Después de todo, esta noticia ya se esparció por todos lados. Luego, acude al dueño del establecimiento y alquila habitaciones separadas para que pasen la noche, lo que pone ligeramente triste a Narcena. Y mientras se recuesta en su cama, recuerda la vez que fue curada por Laust, y desde entonces, ha soñado con hacer un grupo con él,
y así, Narcena comenzó a entrenar todos los días para convertirse en una aventurera, y al descubrir que estaba sin grupo, la chica partió inmediatamente hacia esa ciudad, con la intención de encontrarlo y formar un grupo con él, y aunque ella hizo todo esto por él, Narcena tiene la ligera impresión de que él ni siquiera la recuerda, pues desde ese momento, ella ha crecido y cambiado mucho, incluso su cabello ya no es del mismo color que antes, y mientras reflexiona más sobre Laust, se pregunta por qué la gente de esa ciudad lo llama inútil, cuando en realidad, él es un aventurero muy talentoso, y recordando su vida en el antiguo grupo, Laust utiliza su magia curativa para combatir las heridas de su compañera, causadas por veneno. En esto, la muchacha pregunta si su curación es capaz de curar venenos, y Laust dice que no, sin embargo, afirma que si la ayuda a recuperar su fuerza física, esto consecuentemente neutralizará el veneno. Y al escuchar esto, la niña se da cuenta de que prácticamente tendrá que curarse a sí misma, y entonces, cuestiona su utilidad. En cuanto al espadachín Margulis, le dice a la muchacha que deje de quejarse, y dice que deben terminar con esto rápido, para que ambos puedan volver al combate lo antes posible. Y al escuchar esto, la muchacha dice que no está en condiciones de luchar. En ese momento, el espadachín le ordena a Laust que arregle las heridas de la muchacha de inmediato. Sin embargo, le explica a su colega que no puede hacer eso, y además, Laust le recuerda que les dijo que trajeran algún antídoto. Pero al escuchar esto, Margulis afirma que nunca pagaría un alto precio por estos antídotos ya que tiene un curandero en el equipo, por lo que culpa a Laust de ser un completo inútil. Y dicho esto, le pide a Armia que lo ayude en la pelea, lanzando cualquier tipo de ataque contra el enemigo. Sin embargo, al lanzar una simple bola de fuego, Armia solo logra enojar aún más al monstruo. Y al ver esta escena, Margulis se ve rodeado de personas inútiles, y decide simplemente huir de la misión, pidiendo a todo el grupo que se retire. Después de eso, Margulis se dirige a Laust y le anuncia su expulsión del grupo Lightning Blades. Saberia lo culpa por el fracaso de la misión anterior, ya que fue gracias a él que no pudieron derrotar a la Hidra. Pero Laust, a su vez, se da cuenta de que en realidad fueron ellos los que no estuvieron en su máximo rendimiento, ya que se quedaron despiertos hasta el amanecer la noche anterior. Y al escuchar esto, Margulis entiende que Laust está tratando de echarles la culpa a ellos, y entonces Saberia sugiere que aclaren esta historia preguntándole a Armia de quién fue la culpa. En esta, la chica se encuentra siendo observada por Saberia y Margulis, y termina cediendo a la presión, señalando a Laust como el culpable del fracaso de la misión. Y tras despertar de este sueño, a Laust le resulta extraño que haya soñado con esta fase de su vida tan repentinamente, y deduce que quizás esto lo trastornó más de lo que imaginaba. En esto, recuerda algo similar que ocurrió hace 6 años, cuando ya ostentaba el título de Laust, el inútil. Sin embargo, aún anhelaba convertirse en un aventurero de primera clase en ese momento. Y durante ese mismo periodo, otro grupo lo contactó, pero al poco tiempo de conocer al grupo, Laust descubrió que nunca quisieron un nuevo integrante, de hecho, lo habían engañado, y pretendían usarlo como cebo vivo para atraer la atención de los monstruos del laberinto. Y aunque esto pudiera sonar un poco cruel, Laust afirma que este tipo de trato es común para un huérfano del laberinto, pero aún así, refiere haberlo encontrado insoportable. Después de todo, nunca le gustó el dolor ni el miedo que le causaba, y obviamente, tampoco quería morir. Y sobre todo, estaba triste porque nunca nadie lo había tratado como el verdadero aventurero que él creía ser. Hasta que una tarde, mientras caminaba por una zona boscosa, se topó con una niña con una mirada asustada, y al poco tiempo, la notó rodeada de monstruos, y entonces, Laust decidió ayudarla sin siquiera saber por qué hacía eso. Y hasta ahora, se da cuenta de que aún no entiende muy bien por qué hizo eso en el pasado. Después de todo, la vida de un huérfano del laberinto nunca tuvo mucho valor. Sin embargo, él creía que si podía intercambiar su vida por salvar a esa niña, haría que su muerte no fuera tan inútil. Y tras ser alcanzado por un golpe, Laust termina desmayándose, para luego despertar con la niña encima de él, y al mirar hacia un lado, Laust también nota la presencia de la Orden de Caballeros, quienes al recibir noticias de lo sucedido, se apresuraron a acudir al lugar para ayudarlos. Por lo tanto, al final no fue él quien salvó por completo a la niña, y debido a eso, cree que el título de inútil le seguía sentando muy bien, pero aunque no la salvó por completo, la niña le agradece su ayuda y dice que gracias a él, ella permaneció a salvo hasta que llegaron los caballeros. En cuanto a él, Laust sonríe torpemente, pero pronto nota su brazo herido, y luego, usa su magia curativa en la niña, y dice que eso es todo lo que puede hacer por ella. Y en cuanto a Narcena, está indignada con ese grupo de aventureros, por usar a una persona tan amable como cebo vivo. Y cuando se da cuenta de lo cruel que fue eso, la niña comienza a llorar, y luego se pone de pie, y dice que está decidida a convertirse en aventurera cuando crezca, para poder formar un grupo con él y protegerlo. Y poco después de esta interacción, Narcena es llevada de regreso con su familia noble,
noble, y en cuanto a Laust, aunque se sintió conmovido por la determinación de la niña, nota que no hay forma de que la niña pueda convertirse en una aventurera, ya que es de una familia noble, por lo tanto, no creó ninguna ilusión en su cabeza con respecto a lo que ella dijo. Sin embargo, sus palabras pudieron alentarlo aún más, y lo hicieron querer ser un aventurero una vez más, por lo tanto, buscó un nuevo mentor y continuó su entrenamiento como antes, siendo un sanador que usa solo el hechizo de curación, y aunque se limita a este único hechizo como sanador, a lo largo de su viaje desarrolló muchas otras habilidades aventureras, y luego, fue cuando conoció a su primer grupo, en este caso, los Lightning Blades. Y después de todo este resumen de su pasado, Laust finalmente entiende por qué soñó con esto, y se da cuenta de que las palabras de la chica que conoció ese día fueron la razón por la que siguió adelante y se convirtió en un aventurero. De lo contrario, podría haber renunciado a su sueño hace mucho tiempo, y como consecuencia de eso, no habría conocido a Narcena. Y mientras está perdido en sus pensamientos, es interrumpido por la propia Narcena, quien lo llama para desayunar juntos. Y después de eso, van al laberinto, y entonces, Laust le pregunta si le gustaría ir a un piso inferior ese día, y ella a su vez responde que sí. Luego, van a un círculo de teletransportación, lo que deja a Narcena impresionada, ya que es la primera vez que ve uno. En esto, Laust explica que ese objeto de hecho es raro y no se encuentra en todos los laberintos. Y en el caso de ese círculo en específico, Laust dice que fue colocado allí por un mago poco después de que se descubriera el laberinto. Al ver cómo funcionan los círculos de teletransportación y lo útiles que son, Narcena señala que sería una buena idea tenerlos en la ciudad, ya que ahorraría mucho tiempo a los ciudadanos, pero al poco tiempo de decir esto, cambia de opinión, creyendo que la ciudad sería tomada por monstruos. Sin embargo, Laust explica que eso no sucedería. Después de todo, los monstruos no son capaces de usar el círculo de teletransportación como los humanos. Sin embargo, les informa que el conocimiento necesario para crear círculos de teletransportación se perdió hace cientos de años, lo que les imposibilitó crearlos donde quisieran. Dicho esto, entran al círculo y son transportados automáticamente a la zona que es conocida por los aventureros por ser de nivel intermedio. Y como los monstruos de allí son mucho más fuertes, le pide que tenga mucho más cuidado. En eso, se encuentra con un lich y trata de golpearlo, y luego, Laust le explica que este tipo de monstruo no puede ser golpeado con ataques físicos, ya que es un monstruo hecho de pura energía espiritual. Y al prestar más atención, Narcena nota que en realidad es posible ver a través del cuerpo de esa criatura. En cuanto a Laust, dice que como no pueden usar ataques físicos, estarán en desventaja contra ese monstruo, por lo que sugiere que huyan de allí, pero al escuchar esto, Narcena se niega, y dice que ella es capaz de derrotarlos fácilmente. Y al escuchar esto, nota que ella es el tipo de aventurera que ya ha entrenado hasta el punto de poder obtener el control sobre su prana, que en este caso, es una energía espiritual que vive en el cuerpo de todos. Y cuando se controlan, los puñetazos de los guerreros que dominan el prana son capaces de destruir a un lich como si fuera un monstruo normal. En esto, Narcena finalmente logra acabar con el lich, pero en cuanto regresa con ella, Laust nota el brazo de la chica todo herido. Y luego, usa un dispositivo mágico que potencia los efectos de los hechizos de curación para tratar sus heridas. Y después de estar completamente curados, Narcena y Laust se dirigen al gremio para vender todas las piedras mágicas que consiguieron ese día. Y cuando salen del gremio, Laust se sorprende, ya que no sabía que la piedra de un lich pudiera valer tanto. Y mientras caminan por la ciudad, se encuentran con dos hombres peleando brutalmente en la calle. En esto, Laust nota que este tipo de situaciones se están volviendo muy comunes en esa ciudad. Sin embargo, no sabe decir por qué. Y en cuanto a Narcena, ella recuerda haber escuchado a Ames decir algo al respecto también, y luego, Laust afirma que este tipo de personas de hecho son un problema para quienes respetan las reglas locales. Sin embargo, decide dejarlo de lado. Después de todo, ya consiguieron el dinero que necesitaban para pasar la noche, y para él, eso es lo que más importa por ahora. Y cuando van a comer a un restaurante, Narcena aprovecha este momento y dice que lleva tiempo queriendo preguntarle algo. En este caso, quiere saber qué es ese edificio tan extraño que hay al fondo, ya que no tiene puertas ni siquiera ventanas. En esto, Laust dice que a él también le parecen extraños esos edificios que están por toda la ciudad. Sin embargo, tampoco tiene la respuesta exacta de qué podrían ser esas cosas. Después de todo, ni siquiera los trabajadores que construyeron estos edificios saben qué son estas cosas, y además, tampoco saben quién les pidió que construyeran los edificios, lo que hace que todo sea mucho más misterioso. Y aunque no tiene la respuesta a eso, Laust dice que no le importa mucho, siempre y cuando estos edificios no estén dañando a nadie, porque hasta el momento
alojamiento. Estos edificios solo sirven para demostrar que hay gente extraña en el mundo y nada más. Pero en su opinión, Laust cree que sería mucho más útil construir un muro alrededor de la ciudad que estos edificios inútiles. Y al escuchar esto, Narcena se da cuenta de que la ciudad en realidad no tiene un muro, lo que para ella es perfecto, porque les permite ver el horizonte más lejos. En cuanto a los problemas de invasión, Narcena cree que no deben preocuparse por ello. Después de todo, la ciudad está llena de aventureros a su disposición. Y después de regresar al alojamiento, cada uno se dirige a su habitación. Y al día siguiente, Margulis presenta a la nueva sanadora del grupo Lightning Blades, en este caso, una niña llamada Lyra. Y mientras tanto, un noble se entera de que Narcena está jugando a ser una aventurera con un tipo llamado Laust, por lo que ordena a sus hombres que le pongan fin. Al encontrar al objetivo del grupo, Margulis le explica brevemente el papel que debe desempeñar cada persona y luego se lanza al ataque. Sin embargo, Lyra llama su atención y le dice que no podrá ir al frente como él solicitó, ya que ella es la sanadora del grupo. Al escuchar esto, le parece extraña la situación y le recuerda que Laust siempre iba al frente a pesar de ser un sanador como ella. Al escuchar este nombre, Lyra se da cuenta de que está hablando del chico que ocupaba su puesto antes de unirse al grupo, y entonces se indigna aún más. Sin embargo, Margulis dice que Laust podía correr más rápido que nadie, y además, hacía algunos buenos ataques de vez en cuando. Y al oír esto, Saberia recuerda que fue el propio Laust quien cortó las cabezas de la hidra justo delante. Y al oír que un sanador fue capaz de hacer esto, Lyra se queda asombrada. Y en cuanto a Margulis, decide dejar a la muchacha en la retaguardia, ya que no puede atacar como Laust. Pero para compensarlo, le pide que use hechizos antídoto, a lo que ella acepta estas condiciones. Y entonces, Margulis vuelve a la lucha, prometiendo que la hidra dará su último suspiro ese día. Mientras tanto, Laust y Narcena regresan al gremio con más piedras mágicas de los pisos intermedios, lo que deja a Amest visiblemente complacida. Sin embargo, le pide a Laust que no presione a la chica más allá de sus límites, a lo que él afirma que tomará todos los cuidados necesarios. Después de todo, son un grupo pequeño de solo 2 personas. Y al ver que ya está siendo cauteloso, Amest le recuerda que además de eso, también debe ser consciente de que existe un límite a lo que un grupo de solo 2 personas puede hacer, por lo que le sugiere que comience a considerar agregar nuevos miembros al equipo. Y aunque él también está de acuerdo con ella, Laust dice que tiene la intención de dejar las cosas como están por ahora. Ante esto, Amest recuerda que, de hecho, están ganando mucho dinero a pesar de que son solo ellos 2. Y entonces, sugiere que alquilen una casa particular para que sirva como base de operaciones. Después de todo, en una posada, hay un límite en la cantidad de equipo y artículos que pueden almacenar y, además, el costo de las posadas suele ser alto. En cuanto a Laust, recuerda que el grupo Lightning Blade también alquilaba una casa cuando trabajaban juntos, pero Laust dormía en el trastero mientras los demás disfrutaban al máximo de la casa. Y al escuchar estas historias de él, Amest dice que fue genial que Laust haya sido expulsado de ese grupo, ya que siempre fue maltratado por todos. Y mientras tanto, Margulis lamenta la derrota que sufrió contra la hidra, y se pregunta por qué se llevaron una paliza tan colosal. En esto, Lyra explica que perdieron porque Margulis decidió atacarla de frente a pesar de que no tenía la fuerza suficiente. Y al oír esto, Margulis comienza a quejarse con ella. Sin embargo, Lyra le dice que se calle, para poder concentrarse y curar a Armia. Y en cuanto a Saberia, termina confesando que en realidad Laust era mucho más útil de lo que imaginaban, pues además de hacer lo que se le exigía, también nunca se dio cuenta cuando le dieron un sueldo menor al de ellos. Y al darse cuenta de que Saberia tiene razón respecto a Laust, Margulis comienza a quejarse aún más, y se arrepiente de haberlo expulsado del grupo. En este punto, Saberia pregunta si Margulis sabe alguna forma de traerlo de vuelta. Y entonces, Margulis dice que todo lo que tiene que hacer es decirle que regrese y Laust lo obedecerá de inmediato. Después de todo, son parte de un grupo famoso y muy solicitado, lo que hace casi imposible que alguien los rechace. Y mientras tanto, Armia finalmente despierta y dice que se siente mucho mejor que antes, por lo que Lyra se apresura a buscar algo para que la niña coma. Y en el camino, se da cuenta de que Margulis y Saberia han desaparecido de la nada, pero continúa con sus actividades con normalidad. Y en cuanto a Margulis, finalmente encuentra a Laust y le dice que sea feliz. Después de todo, está dispuesto a aceptarlo de nuevo en su grupo. Y además, Margulis deja en claro que comenzará a pagar el salario de Laust de manera justa, y en cuanto al salario más bajo que recibió antes, Margulis da la excusa de que terminó cometiendo un error en los cálculos anteriormente, y por eso terminó recibiendo menos. Sin embargo, promete no cometer más errores esta vez. Y en medio de la negociación entre ambos, Laust dice gracias, y entonces Narcena entiende esto como un sí, y se interpone entre los dos diciendo que la Sud nunca más volverá a su grupo. Después de todo, ahora está en sociedad con ella. Y al escuchar esto, Margulis le dice
dice que le pregunta al propio Laust qué piensa de su oferta, y este a su vez le explica a Margulis que dijo gracias solo para agradecerle la oferta realizada. Sin embargo, Laust deja en claro que ya no podrá regresar a la espada relámpago, pues ahora tiene otro compañero de equipo. Y al oír esto, Margulis intenta poner a Narcena en su contra, diciendo que ella debe estar queriendo usarlo para su propio beneficio. Por lo tanto, le dice a Laust que abra los ojos ante ese esquema de la muchacha. Después de todo, Narcena nunca lo consideró su compañero, y al verlo apuntar con el dedo a la cara de su compañero, Laust agarra el brazo de Margulis y dice que aunque no le guarda rencor por los males que sufrió a manos del grupo Lightning Blade, no los perdonará si le hacen algún daño a Narcena. Dicho esto, Laust deja el gremio con Narcena, y luego, Margulis va a Amest y le pide que le presente a un nuevo aventurero para su grupo. Y al escucharlo gritar por un compañero fuerte, un aventurero se le acerca para postularse, momento en el que Margulis saca su espada y desafía al tipo a una prueba. En eso, el hombre golpea la espada de Margulis con un solo ataque, dejándolo rojo de vergüenza, y luego, cambia de tema, diciendo que solo se lo estaba tomando con calma con el aventurero. Dicho esto, Margulis decide llevarse al chico con él. Sin embargo, Saveria le pregunta si realmente confiará en un hombre que apenas muestra su rostro. A esto, Margulis dice que solo necesita confiar en su espada. Después de todo, eso solo es suficiente, y además, necesitan derrotar a la Hidra por cualquier medio, de lo contrario, no podrán mantener intacta la reputación de la espada relámpago. Ante esto, pregunta el nombre del aventurero que irá con ellos, y luego, el tipo casi deja escapar su verdadero nombre, pero logra disfrazarlo a tiempo y dice que es Sig. A la mañana siguiente, Sayla toca a la puerta de Laust para informarle de la visita que le espera, y además, también llama a Narcena, pues esto también tiene que ver con ella. Y al ir a ver al pueblo en cuestión, Laust se encuentra con Lyra y Armia, quienes están soñando despiertas sin llegar a nada, por lo que les pide que se salten de inmediato estos preliminares, y luego, Armia dice que necesitan su ayuda. En cuanto a Lyra, ella entra en la conversación para explicar mejor toda la situación, y dice que Margulis está planeando cazar esa hidra que ha estado persiguiendo por un tiempo, y para eso, contrató a un nuevo guerrero, lo que lo hizo emocionarse y llenarse de esperanza nuevamente. En esto, Laust nota que Margulis de hecho es muy optimista. Sin embargo, Lyra deja en claro que incluso el optimismo tiene un límite. Después de todo, él va a la batalla sin tener idea de nada, y para Lyra, solo aprenderá su lección cuando alguien termine muriendo. Y al escuchar esto, Armia afirma que si no fuera porque Laust le cortó la cabeza a la hidra, todo el grupo ya habría sido aniquilado. En cuanto a él, Laust siente curiosidad por saber qué es exactamente lo que necesitan, y luego, Armia explica que las heridas de la hidra aún no han sanado, por lo tanto, solo podrán derrotarla si él está a su lado. Y al escuchar esto, Laust deduce que ella le está pidiendo que regrese a la espada relámpago, y luego, Armia confirma su deducción. Ante esto, Laust nota que Margulis ni siquiera les contó sobre la conversación que tuvieron. En cuanto a Narcena, ella le pregunta por qué Armia está tan decidida a ayudar a ese grupo y a su líder. Y entonces, Armia dice que a pesar de que Margulis es todo lo que no vale nada y más, sigue siendo su compañero, ya que están en el mismo grupo. Y al escuchar esto, Narcena pierde la cabeza, y le recuerda que Armia nunca hizo nada cuando vio a los demás maltratando a Laust, a pesar de que él también era su compañero de equipo en ese momento. Armia luego dice que solo tenía miedo de que la echaran del grupo, y por eso no se opuso a nada de lo que Margulis hizo contra Laust. Y aunque sabe que él ha estado haciendo algo mal todo el tiempo, Armia dice que todavía no puede dejarlo atrás. Habiendo dicho eso, la niña comienza a llorar, y luego Lyra explica que la niña ha querido disculparse con él todo el tiempo, por lo que le pide a Laust que al menos acepte su disculpa. En eso, él se acerca a ella y le dice que ya le dijo a Margulis que no le guarda rencor ni a él ni a su grupo. Y al oír esto, Armia toma su mano y le agradece. Y en cuanto a Laust, dice que aunque no les guarda rencor, todavía no piensa volver a Lightning Blade, tal como le dijo a Margulis. Y al hablar a solas con Lyra, Narcena le pregunta si hay alguna forma de que ella pueda dejar Lightning Blade con Armia. Y al oír esto, Lyra dice que ya habría dejado el grupo si supiera cómo llevarse a Armia con ella. Y mientras la escucha hablar, Laust recuerda cuando Margulis había dicho que el nuevo curandero era completamente inútil, y luego, le informa que Lyra también tendrá muchos problemas con ese grupo. Y al escuchar esto, Lyra deduce que le está diciendo que abandone el grupo y deje atrás a Armia. Sin embargo, le deja en claro que no hará algo tan cruel. Y después de eso, se dirige a Margulis para conocer al nuevo miembro que trajo, y lo llama Sieg. Sin embargo, Margulis la corrige, y dice que su nombre es Sig. Entonces, Lyra llama a Sieg aparte para hablar, y le pregunta qué hace allí. Sin embargo, él finge no entender, y sigue actuando como si no la reconociera. Y de repente, Lyra lo nota con la espada de un tipo llamado Ronaldo, y le pregunta si la había robado. Entonces, Sieg la reprende, y dice que de hecho heredó esa espada de su mentor, y luego le pregunta por esta persona llamada Ronaldo. Después de todo, dice que nunca antes había escuchado
ese nombre, y cuando lo ve fingiendo no entender, Lyra decide dejar el tema y lo llama Zig irónicamente, y después de eso, todo el grupo se pone en camino hacia la Hidra, listos para matarla de una vez por todas. Luego de ser salvada por Narcena, Laust le agradece por su ayuda, y en cuanto a la chica, decide continuar con el trabajo. Sin embargo, Laust decide tomar un descanso cuando escucha que su estómago comienza a gruñir, y dice que aunque ella pueda continuar, su estómago no piensa lo mismo, y cuando lo escucha reírse de su situación, Narcena se estresa con él. Sin embargo, Laust solo la llama para ir a almorzar, en lo cual, Narcena se calma al mismo tiempo, y cuando ponen la mesa, notan que hay más comida de la necesaria para 2 personas, debido a que el dueño del establecimiento les dio comida extra. Ante esto, Laust se muestra un poco confundido, pero les dice que simplemente terminen esa comida, ya que está ahí, y durante la comida, Laust les explica un poco más sobre el monstruo Hidra, que en este caso, es una criatura muy feroz y venenosa, además de tener un cuerpo cubierto de fuertes músculos. Y al escuchar los detalles sobre este monstruo, Narcena se asusta y comienza a preocuparse aún más por Armía. En cuanto a Laust, continúa su explicación sobre el monstruo, y dice que la Hidra es muy difícil de encontrar en cualquier lugar, ya que generalmente vive solo entre monstruos de alto nivel. Y según esta información, han surgido varias formas de lidiar con las Hidras después de mucho estudio, como formas de lidiar con su veneno, que puede ser fatal en la mayoría de los casos. Sin embargo, se ha desarrollado un antídoto especial para tratar este veneno, y está disponible para su compra en Marmot. Al escuchar esto, Narcena recuerda que la señorita Lyra no compró este antídoto, lo que termina dejándola completamente vulnerable. Ante esto, Laust explica que este antídoto es muy caro, por lo que lo único que puede hacer el grupo de Lyra es depositar sus esperanzas en su magia de desintoxicación. Al escuchar esto, Narcena baja la cabeza con una expresión triste. Sin embargo, Laust la consuela, y dice que la habilidad de Margulis con la espada es muy buena, por lo tanto, le pide a Narcena que no juzgue al tipo solo por su apariencia. En cuanto a Saberia, Laust la describe como una guerrera ágil y de primera, por lo que, a pesar de que la Hidra tiene muchas cabezas y un amplio rango de visión, Saberia es capaz de escabullirse de la visión de la Hidra. Pero al escuchar la forma positiva en que describe al grupo, Narcena dice que tiene opiniones muy favorables con respecto a la espada del rayo. Sin embargo, Laust dice que solo está diciendo la verdad sobre el grupo. Y mientras continúan, Narcena nota que siempre frecuentan el mismo laberinto, lo que la está enfermando. Y entonces, sugiere que continúen por los pantanos, ya que el lugar no está tan lejos de allí. Mientras tanto, Margulis y los demás siguen desafiando a la Hidra, hasta que de repente, Margulis nota que Zig aparentemente se contuvo al cortar una de las cabezas de la Hidra, y detuvo su ataque a propósito. Ante esto, Zig explica que dejó esa última cabeza precisamente para que Margulis la cortara. Después de todo, no quiere robarse todos los créditos. Y al escuchar esto, Margulis nota que Zig entiende cómo funcionan las cosas allí, y así, se lanza al ataque. Sin embargo, termina fallando al intentar avanzar sobre la Hidra de frente. En cuanto a Saberia, ella comienza a atraer la atención del monstruo hacia otro lado, y con eso, Margulis finalmente logra lanzar sus ataques contra el enemigo. Y mientras tanto, Armía continúa lanzando sus hechizos contra el monstruo, que, aunque débiles, no son completamente inútiles. Pero en medio de la pelea, la Hidra golpea a Armía con una roca, deteniendo por completo su magia, y luego, la Hidra comienza a acercarse a la niña, y transforma su miedo en energía. Y al ver ese mana siendo generado en esa zona pantanosa, todos quedan confundidos. Después de todo, este tipo de energía solo debería ser generada en las profundidades de los laberintos. Y mientras observa los próximos movimientos de la Hidra, Margulis nota al enemigo haciendo algo sospechoso, en lo cual, Lyra explica que el enemigo está sufriendo una especie de mutación, la cual ocurre luego de que un monstruo absorbe una enorme cantidad de magia. Y al tener el cuerpo modificado con esta mutación, el enemigo termina mejorando sus habilidades a un nivel surrealista. Y aunque Lyra ya sabía esto, se queda impactada de estar presenciando algo así en un ambiente como ese. Y en cuanto a Zig, le pide a Lyra que se encargue de las heridas de Armía y le sugiere que se retiren de esa pelea. Pero al escuchar esto, Margulis se niega a retroceder, sobre todo teniendo en cuenta lo lejos que ya han llegado. Y es más, Margulis lo tranquiliza, diciendo que él también es capaz de cortar la cabeza de una Hidra. Dicho esto, Margulis avanza sobre la Hidra con todas sus fuerzas, pero cuando lanza su ataque, su espada termina partiéndose a la mitad. Y entonces, el monstruo lo ataca de vuelta, pero Laust aparece justo a tiempo para salvarlo. En eso, Zig se da cuenta de que es un sanador, por lo que Zig le dice que le deje esa pelea a él, y le pide a Laust que vaya a cuidar de Armía. Y al analizar la salud de la niña, Lyra dice que aún es muy pronto para decir si la niña estará bien o no, y además, el hecho de que sea una maga la hace más tolerante a la magia, por lo que los hechizos de curación no tienen tanto efecto en ella. Pero aún con este obstáculo frente a él, Laust se apresura y usa su magia curativa en ella. Sin embargo, al verlo usar
un hechizo de curación básico, Lyra dice que será como limpiar hielo, considerando el estado en el que se encuentra la niña. Sin embargo, Laust continúa lanzando su magia varias veces seguidas, superponiendo una sobre otra. Pero al ver eso, Lyra afirma que esta estrategia no dará resultado en nada. Después de todo, no es posible curar un resfriado rápidamente solo aumentando la dosis del medicamento. Y al oír esto, Margulis dice que él nunca se ha resfriado, por lo que no entiende exactamente a qué se refiere con eso. Ante esto, Lyra sigue quejándose de la estrategia de Laust, ya que nunca ha oído hablar de nadie que superponga hechizos de curación. Pero incluso bajo las quejas de la chica, Laust sigue con su plan, hasta que al final, Armia realmente abre los ojos, momento en el que Laust se disculpa por tardar tanto en ir a salvarlos. Sin embargo, Armia le agradece y vuelve a desmayarse. En este punto, Narcena se preocupa por la chica, pero Laust le explica que simplemente se quedó dormida. Mientras tanto, Sig nota que la Hidra parece estar pidiendo la compañía de Laust. Al escuchar esto, Narcena se ofrece a ayudarlo en esa pelea. Aunque la deja participar, Laust le dice que sea consciente de sus límites, por lo que si nota que las cosas se están volviendo demasiado peligrosas, debe retirarse de inmediato. En cuanto a Margulis y los demás, deciden mantenerse al margen de la pelea, dejando todo en manos de Laust, Narcena y Sig. Mientras observa la pelea, a Margulis le parece extraño que la espada de Sig nunca se rompa. Lyra le explica que lleva una espada mágica, que en este caso es una espada legendaria que almacena un gran poder. Y al escuchar esto, Margulis siente aún más curiosidad por Sig y su verdadera identidad. Mientras tanto, Narcena termina sufriendo un ataque de la Hidra, que la deja inconsciente en el suelo. La Hidra entonces toma a la muchacha como rehén y comienza a llamar solo a Laust para que la enfrente. Al ver esta escena, todos quedan confundidos, pues no esperaban un comportamiento tan racional de un simple monstruo. Lyra explica que cuando el monstruo muta, su inteligencia y perversidad evolucionan junto con su cuerpo. En cuanto a Laust, les pide a todos los que están allí que se mantengan al margen de la pelea, pues él cumplirá con la petición de la Hidra. Pero tras unos segundos de lucha, Laust termina derrotado y cae al suelo, casi desmayándose. Sin embargo, recupera sus fuerzas y se levanta con una misteriosa aura azul alrededor de su cuerpo. Y cuando lo ven con esa expresión diferente, todos no entienden lo que está pasando. En cuanto a Laust, rápidamente acaba con la Hidra, disparando solo un ataque, pero al poco tiempo, Laust cae inconsciente al suelo. Sin embargo, Lyra usa un antídoto para despertarlo. Y en cuanto recupera la conciencia, pregunta por Armia y descubre que sigue inconsciente. Sin embargo, su vida ya no corre peligro. En cuanto a los demás, comentan sobre la forma que asumió Laust hace un momento, cuando derrotó a la Hidra. En cuanto a Margulis, aprovecha esta oportunidad para adular a Laust, y dice que con él, el grupo sin duda sería capaz incluso de derrotar al maestro del laberinto de Marda. Pero al ver todo ese lameculos, Saberia le recuerda que ni siquiera han encontrado al amo del laberinto. Y así, Margulis deja este asunto de lado y se enfoca en dividir el dinero que obtuvieron de la Hidra. Sin embargo, decide dividir el dinero solo entre él, Laust y Saberia, ya que fueron ellos quienes más colaboraron con la pelea. Y en cuanto a Armia, Margulis la descarta por completo, pues además de que ella no ha hecho prácticamente nada, ni siquiera saben si alguna vez volverá a abrir los ojos. Y además, recuerda que simplemente puede vender a la chica si ya no le es útil. Después de todo, siempre hay muchos bichos raros por ahí que quisieran usarla como instrumento de placer. Y al escuchar todas estas tonterías, Narcena lo derriba de un puñetazo en la cara, momento en el que Margulis comienza a quejarse, y le recuerda que la agresión física está prohibida por el gremio, por lo que afirma que será suspendida del gremio si continúa incumpliendo las reglas. Sin embargo, todos a su alrededor lo disimulan, diciendo que no vieron nada de lo que hizo la chica. Sin embargo, Saberia se pone del lado de Margulis y está dispuesta a testificar a su favor en el gremio. Y al escuchar esto, Sig recuerda algo más en contra de Margulis. En este caso, había dicho hace un rato sobre la posibilidad de vender a Armia, lo que a su vez se caracteriza como trata de personas. Y para empeorar aún más esta historia, Lyra recuerda que el plan de Margulis era vender a la niña a algún aristócrata degenerado, lo que hace que este delito sea aún más grave. Al oír esto, Sig pone una cara cínica de asombro, y dice que no puede tolerar esto, por lo que pide a sus amigos que lo acompañen al gremio para poner esta denuncia. Y al llegar al gremio, Margulis descubre que Sig en realidad era un aventurero enviado oficialmente por el gremio de aventureros en la ciudad real, y él a su vez explica que Sig es solo un disfraz. Después de todo, su verdadero nombre es Sig. Ante esto, Amest le pregunta la razón de que alguien tan importante como él esté allí. En este, Sig explica que los aventureros sancionados oficialmente tienen la autoridad de manejar a otros aventureros, por lo que él está ahí para ver cómo está la seguridad pública en esa ciudad, y durante sus búsquedas, terminó llegando al grupo de Margulis, quienes ahora serán expulsados del gremio, debido a sus infracciones. Pero al escuchar esto, Laust llama a Sieg para hablar, y le pide que libere a Margulis y Saberia de ese castigo. En esto, Sieg decide aceptar la petición de Laust, pero ordena a Margulis y al resto del grupo abandonar esa ciudad. Sin embargo, Sieg decide
decide seguir patrullando la zona para evitar que la pandilla cause problemas a los demás. En cuanto a Narcena, se disculpa con Laust por pedirles que ayuden al grupo. Después de todo, eso fue lo que casi provocó su expulsión del gremio, pero al escuchar esto, Laust deja en claro que no está molesto. Mientras tanto, Sieg le pide a Lyra que forme un grupo con él para que puedan mantener una vigilancia más eficiente sobre Mardat. Ante esto, Lyra está dispuesta a formar un grupo con él, pero le pide que incluya a Armia también. Ante esto, Sieg acepta su condición sin ningún problema. Mientras hablan con Sieg y los demás, Narcena y Laust descubren que los tres formarán un grupo. Aunque Narcena se sobresalta por esta repentina información, nota que son una excelente formación de grupo. Sin embargo, Laust se preocupa por Armia y le pregunta si está bien conformar un grupo con esos dos. A esto, Armia responde que sí. Después de todo, no tendría otro lugar a donde ir, y además, Armia se siente en deuda con Lyra, ya que ella le salvó la vida. Pero al escucharla decir esto, Lyra deja en claro que ya le pidió a Armia que no se lo tome tan en serio. Sin embargo, la chica insiste en devolverle el favor con todo su esfuerzo. Y en cuanto a Sieg, dice que fue una buena idea haber aceptado a Armia en su grupo, ya que la chica de hecho está comprometida a devolverle el favor a Lyra. Y al escuchar esto, Laust felicita a Armia por haber encontrado nuevos compañeros de equipo. Y luego de irse del lugar, Narcena le pregunta a Laust qué es lo que harán primero ese día, y entonces, este le responde que primero deben ir al gremio. Después de todo, como el día anterior estuvo muy ocupado, terminó olvidándose de vender sus piedras mágicas de Hidra, y además de eso, le sugiere que tomen algún otro tipo de misión. Después de todo, para que sean aventureros completos, es necesario hacer todo tipo de misión, además de solo derrotar monstruos y vender sus cristales, porque, solo así, Narcena podrá ganar más experiencia. Y al oírlo tratándola con todo ese cuidado, Narcena se avergüenza un poco, y se apresura a ir al gremio, dejando atrás a Laust. Pero tan pronto como llegan al gremio, Narcena pronto siente una atmósfera pesada en el aire, y luego, la gente alrededor comienza a susurrar sobre la pelea de Laust contra la Hidra, y con eso, llama a Narcena aparte para hablar, y le explica que la noticia de que derrotaron a la Hidra ya se ha extendido por toda la ciudad, por lo que le pide que tenga más cuidado de ahora en adelante. Después de todo, hay muchos bandidos que quieren robar las piedras mágicas que suelta este tipo de monstruos. Y de pronto, Marnell se acerca a Laust y les pide que hablen a solas. Sin embargo, Laust ya empieza a desconfiar de ese sujeto, ya que está rodeado de aliados. Entonces, Marnell les dice a sus amigos que salgan a caminar mientras él habla con Laust, y aunque sus aliados también querían quedarse ahí para escuchar la conversación, entienden el punto de Marnell, y se van del lugar inmediatamente. En esto, Marnell entiende a sus hombres. Después de todo, que Laust haya derrotado a una Hidra es algo que haría sentir curiosidad a cualquiera, y mientras observa a ese hombre, Narcena demuestra que está preocupada por él, y le dice a Laust que no parece ser una persona bien intencionada. En esto, Laust afirma que Marnell y sus hombres de hecho están detrás de sus piedras. Sin embargo, Marnell toma otro camino. En este caso, le pide disculpas a Laust sobre Margulis, y dice que todos allí sabían de las maldades que Margulis le hacía a Laust y aún así nunca hicieron nada, porque pensaban que ese problema era algo personal del grupo en el que estaba Laust, por lo tanto, le correspondía a él resolver su problema solo. Y para empeorar las cosas, algunos de los aventureros fueron aún más lejos, llamando a Laust el inútil, insultándolo a sus espaldas. Y aunque Marnell nunca le hizo nada directamente a Laust, entiende que sus acciones no pueden ser perdonadas tan fácilmente. En esto, Narcena le da la razón a Marnell, diciendo que realmente no puede ser perdonado tan fácilmente. Y notando el compromiso de la chica al odiarlo, Marnell le pregunta qué puede hacer para que Laust perdone sus faltas. Y así, le ordena que comience por arrodillarse y disculparse con Laust durante 3 días y 3 noches enteros. Pero al escuchar su petición, Marnell queda en shock. Sin embargo, Narcena le recuerda todos los años de sufrimiento por los que él y los otros aventureros le hicieron pasar a Laust, y dice que 3 días no son nada comparado con lo que ellos hicieron. Y en cuanto a Laust, le pide a Narcena que deje de proponer esas cosas, de lo contrario, la gente comenzará a pensar que él es la persona malvada de esta historia. Y dicho esto, Laust reafirma que sigue siendo solo un sanador inútil, a pesar de que en realidad derrotó a la Hidra, por lo tanto, sigue aceptando la etiqueta de inútil que la gente le ha atribuido, y les pide que lo sigan llamando así. Ante esto, Marnell acepta su petición, y dice que si Laust tiene algún problema en el futuro, solo necesita pedirle ayuda. Y después de eso, Laust lleva sus piedras de Hidra a Amest, quien se asombra al ver esa piedra preciosa que trajeron, y además, se da cuenta de que hay una mutación en la piedra, y debido a eso, el valor final del material se verá cambiado. Ante esto, Laust y Narcena deducen que la piedra valdrá menos. Sin embargo, Amest los corrige, y dice que de hecho, la piedra valdrá 10 veces más, porque las mutaciones de los monstruos no suceden tan a menudo, lo que hace que sus piedras sean mucho más valiosas. En esta, ella explica que la mutación requiere una cantidad absurda de maná para ocurrir, y precisamente por eso una mutación usualmente solo ocurre en las profundidades de un laberinto.
Pero al escuchar esto, Laust recuerda que esta hidra estaba en las zonas pantanosas cuando, y aunque existe la posibilidad de que la magia se acumule fuera de los laberintos, Amest dice que es muy poco probable que ese maná se acumule tanto hasta el punto de causar una mutación. Y en cuanto a Laust, él también recuerda la vez que se encontró con un Orc de alto nivel en una zona en la que no debería estar, por lo que cree que algo extraño está sucediendo allí. Y al oír esto, Narcena pregunta si el gremio no debería tomar medidas ante este tipo de situaciones. Y entonces, Laust dice que tiene razón, y sugiere que el gremio organice un equipo de expedición para identificar el origen de estos hechos sospechosos. Y en medio de la conversación, aparece Ansum y dice que está dispuesto a escuchar sobre estos problemas que están sucediendo. Y al leer el informe, descubre que hay monstruos de nivel intermedio propagándose a niveles superiores, además de tener una mutación confirmada fuera de un laberinto. Y al leer todo el informe, nota que estos eventos son en efecto inusuales. Sin embargo, Ansum dice que el gremio ya tiene otros asuntos que resolver y no pueden prestar atención a esto ahora. Pero aún así, Laust intenta insistir en eso, ya que cree que muchos aventureros corren riesgo con estos extraños eventos ocurriendo por todas partes. Pero al escuchar esto, Ansum lo trata con total rudeza y le sugiere que abandone la ciudad si tiene miedo. Y al regresar a Amest, la muchacha comenta sobre Mist, el maestro del gremio, y lo describe como un hombre mayor que vive encerrado en su oficina debido a su avanzada edad, y precisamente por esto, Ansum termina siendo el encargado de administrar la sucursal. Sin embargo, todos los empleados le temen porque siempre exige la perfección de todos. En cuanto a Laust, cambia de tema y pregunta por las misiones que están disponibles para que ellos las realicen. Ante esto, Narcena comienza a quejarse de algunas de las misiones, encontrándolas incompatibles con el trabajo de un aventurero, hasta que de repente, encuentra un trabajo para eliminar monstruos, y decide aceptar ese trabajo. Sin embargo, Amest le explica que el trabajo consiste en rescatar a un fénix que aterrizó cerca de un círculo de teletransportación en los niveles intermedios. Y aunque la misión paga bien, Amest dice que al menos deberían tener un mago en el equipo para hacer esta misión. Y al oír esto, Narcena y Laust inmediatamente recuerdan al equipo de Armía y los llaman para ir a esa misión. Y luego, recorren la ciudad en busca de los elementos necesarios que necesitarán para esa misión, hasta que de repente, Narcena es abordada por Ralma, una chica a la que no ve desde hace mucho tiempo. Y entonces, Narcena deduce que su padre es el responsable de haberla enviado a verla, en lo cual, Ralma confirma su deducción. Y en cuanto a Laust, este queda impactado al ver a esa chica, y revela que Ralma era su maestro. Y cuando se reúnen para comer algo, Ralma revela que Laust era un aprendiz increíblemente malo. Y mientras tanto, Laust vuelve a hablar con Narcena, y le pregunta cómo conoció a su maestro. En esta, Narcena explica que Ralma era un viejo amigo de su padre, por lo tanto, no tenía idea de que Ralma era su maestro. Y en cuanto a Ralma, ella los nota hablando entre ellos, dejándola de lado, y comienza a quejarse, pidiéndoles a ambos que presten más atención cuando ella esté hablando. Y luego, dirige la conversación a asuntos referentes a la familia de Narcena, y como se trata de asuntos familiares, le pide a Laust que los deje solos. Sin embargo, él se niega a irse, y le explica que ahora él y Narcena forman un grupo, por lo tanto, ya no es un extraño para ella. Y además, deduce que Ralma está allí para llevar a Narcena de regreso a su casa en contra de su voluntad. Ante esto, Ralma le recuerda que incluso si ese es su objetivo, Laust no podría impedirle hacer nada, incluso si él estuviera allí en la mesa con ellos. Sin embargo, Laust la desafía. Y luego, Ralma intenta atacarlo con sus llamas, y Laust esquiva el ataque, demostrando que sus habilidades han evolucionado desde la última vez que se vieron. Y cuando vuelven al tema principal de la mesa, Narcena explica que dejó una carta para sus padres, diciendo que se encontraría con Laust en otra ciudad, por lo que les pide que no se preocupen tanto por ella. Pero al escuchar esto, Laust dice que no tiene ni idea. Después de todo, una carta que diga que se encontrará con un hombre desconocido solo preocuparía aún más a sus padres, y además, Ralma le pregunta a Narcena por qué se fue de casa con tanta prisa. Ante eso, ella recuerda que hizo todo a toda prisa por Laust. Después de todo, al enterarse de que lo expulsaron de su otro equipo, decidió apresurarse a formar un equipo con él, ya que esa sería su única oportunidad de acercarse a él. Ante eso, Laust sugiere que la niña regrese a casa y arregle las cosas con sus padres primero. Sin embargo, Ralma dice que no necesita volver a casa. Después de todo, su padre no se opone a que la niña sea una aventurera. En este caso, solo estaba preocupado por el hecho de que se fue sin previo aviso, y quería que Ralma la trajera de regreso, en caso de que la niña estuviera en una situación peligrosa. Dicho esto, le pide a Laust que le traiga algo de beber, y cuando está sola con Narcena, comienza a menospreciarlo, diciendo que era completamente inútil cuando entrenaba con ella. Sin embargo, Narcena lo defiende, diciendo que tiene un conocimiento mundano sorprendente. Pero además de eso, Narcena dice que él también
también es muy considerado con las personas que lo rodean, ya que aceptó una misión solo para hacerla ganar experiencia. Niso, ella comienza a llorar, sintiendo que se ha convertido en una carga para Laust. Sin embargo, Ralma le recuerda que Laust se impuso para proteger a Narcena, quedándose en la mesa solo para evitar que Ralma se llevara a la niña. Y después de esta conversación, Ralma se dirige al palacio de Mist, y en cuanto a Laust y Narcena, van a la misión. Y al ver que el Fénix no está, Narcena queda confundida, pues creía que lo vería apenas entraran allí. Sin embargo, Laust le explica que un Fénix es demasiado grande para estar en un lugar tan estrecho. Y al escuchar esto, Narcena se pregunta sobre su tamaño, pues creía que era un ave. A esto, Laust dice que a pesar de que los Fénix son de diferentes tamaños, él cree que ninguno de ellos podría pasar por ese estrecho agujero tan fácilmente. Y a medida que continúan más, se encuentran con una zona más espaciosa del laberinto, y entonces, Lyra deduce que el Fénix está cerca. Después de todo, escuchó sobre un nuevo lugar en el laberinto que aún no ha sido explorado, lo que significa que es un lugar aún desconocido para la mayoría de los aventureros, y además, Lyra cree que hay más tesoros allí que aún no han sido descubiertos. Y en cuanto a Lyra, analiza un pilar caído en el suelo, y nota que hay señales de quemado en él, por lo tanto, cree que el nido del Fénix está cerca. Y con eso en mente, Laust llama la atención del enemigo lanzando una roca por el lugar, y luego de hacerlo, les explica que el Fénix es un monstruo muy territorial, por lo que si detectan la entrada de intrusos en sus alrededores, seguramente actuarán rápido para ahuyentarlos, y como era de esperarse, el Fénix en efecto se les aparece, y entonces, Laust alza su espada y se prepara para el combate. Y en cuanto a Ralma, ella se dirige al gremio y es recibida calurosamente por Amest, quien le da la bienvenida al gremio de aventureros. Y durante la conversación, Amest se comenta a sí misma sobre las estrategias que utiliza al hablar con los diferentes tipos de personas que llegan al gremio. En este caso, como Ralma aparenta ser una persona con mayor poder adquisitivo, Amest la trata de una manera más especial, pues además de dinero, el aventurero frente a ella aparenta ser un guerrero de primera, por lo tanto, hace todo lo posible para no dejar que Amest se vaya bajo ninguna circunstancia, y luego, comienza a preguntar qué puede hacer por Ralma, y ella a su vez pide hablar con la presidenta del gremio. Al escuchar esto, Amest le pide que repita lo que dijo, y luego, Ralma nuevamente pide hablar con su presidenta. Amest intenta cambiar de tema, preguntando si Ralma había agendado una cita, pero Ralma dice que no, y además, también le deja en claro que no tiene carta de recomendación. Y cuando ve que no tiene nada que le permita hablar con el presidente, Amest le pregunta si tiene algún tipo de relación con él. A esto, Ralma dice que no, y revela que en realidad, ella está ahí porque tiene la intención de matarlo. Y cuando descubre sus verdaderas intenciones, Amest le prohíbe hablar con el presidente, lo que deja molesta a Ralma. Sin embargo, Amest dice que no puede permitir que se reúna con él, ya que ella misma dijo que le gustaría matarlo. Y al ver que no habrá manera, Ralma dice que necesitará ser más radical en su enfoque, y entonces, comienza a proyectar su magia de fuego en la palma de su mano, lo que hace que Amest se asuste y salga corriendo. Y en cuanto al presidente, se da cuenta de todo este lío en el gremio, y va con Ralma para calmarla, diciéndole que puede hablar con él sobre cualquier cosa que necesite. Y cuando lo ve decir el nombre de Ralma, Amest se da cuenta de que ella es la diosa del fuego, y en cuanto a Ansum, le advierte que Ralma de hecho tendría el poder suficiente para destruir todo ese gremio con sus llamas, si quisiera, por lo que le sugiere a Amest que se retire lo antes posible. Y cuando está a solas con el presidente, Ralma lo saluda, preguntándole su nombre. Al regresar con Laust y los demás, observan al Fénix volando sobre el lugar. Sin embargo, este no los ataca y solo se queda en lo alto, sin bajar al suelo donde se encuentran. Ante esto, Laust dice que necesitarán atacar al enemigo con un arco, ya que con sus espadas no podrán hacer nada. Y mientras analizan lo que pueden hacer, el Fénix finalmente toma la iniciativa y los ataca con una poderosa bola de fuego. Ante esto, Laust se apresura a salvar a Narcena y luego explica que a pesar de que el monstruo también ataca con sus garras, su ataque más poderoso sigue siendo la bola de fuego. Y mientras tanto, Ansum descubre que Ralma también quiere hablar sobre los incidentes del laberinto. Y al escuchar este también, queda confundida, y entonces, Ansum le explica que el día anterior, otro aventurero, llamado Laust, lo llamó para hablar sobre este mismo tema, ya que quería que el gremio hiciera algo con estos extraños incidentes en el laberinto. Y al escuchar esto, Ralma le pregunta cuál fue su respuesta, y Ansum dice que solo le dijo al aventurero que abandonara la ciudad, en caso de que estos incidentes lo estuvieran asustando. En cuanto a Ralma, dice que no está allí para decir lo mismo que Laust. En esto, comenta que Marmot está llena de bandidos, y deduce que Ansum
tiene algo que ver en ello. Y lo que es más, también le parece extraño ese edificio gigante que se construyó en la ciudad. Después de todo, el monumento no sirve para nada. En cuanto a Ansum, deja claro que el edificio no tiene nada que ver con el gremio, pero cuando lo ve tratando de salir de él, dice que solo está tratando de actuar como si no entendiera. Sin embargo, Ansum sigue negando su participación en esa construcción y le pregunta si tiene alguna prueba que lo demuestre, y ella a su vez dice que sí, basándose solo en su intuición, lo que para él no es suficiente prueba, y además, Ansum comienza a reírse de ella, diciendo que la historia que está inventando es muy absurda. Sin embargo, Ralma le recuerda que para la ciudad laberinto, el gremio de aventureros es una organización con poder absoluto, por lo tanto, una vez que Ansum se convierte en el presidente del gremio, es como si se hubiera convertido en el rey de esa ciudad. Y a pesar de tener este puesto, a Ralma le parece extraño que Ansum no sepa nada de lo que pasa en esa ciudad, y le explica que solo es un compañero del presidente de la rama. Pero cuando lo ve tratando de hacer el ridículo nuevamente, Ralma golpea la mesa con ira, y luego Ansum le sugiere que se vaya del lugar si tiene alguna queja, y al escuchar esto, Ralma nota que tiene un patrón de comportamiento. En este caso, en cuanto un aventurero cuestiona sus acciones en el gremio, Ansum simplemente le dice a esa persona que se vaya, demostrando que se siente incómodo con algo. En esto, le pregunta el motivo que lo llevaría a actuar de esa manera que ella sospecha, y luego, Ralma sugiere que algo grande sucede nuevamente, y como consecuencia de esto, Ansum necesitará una gran cantidad de aventureros desechables a su disposición para que sirvan como sacrificio. En esto, Ansum le cuestiona sobre cuál sería exactamente este conflicto, y Ralma a su vez sugiere que está por suceder una revuelta en el laberinto. Y volviendo con Laust y sus compañeros, estos continúan siendo atacados por las bolas de fuego del Fénix, y entonces, Sieg nota que ya no les queda otra que luchar contra ese monstruo, por lo tanto, le pide a Armia que golpee con su magia de agua al Fénix, para poder apagar por completo el fuego, haciéndolo caer al suelo, y mientras tanto, le promete que le brindará todo el apoyo necesario, evitando que el monstruo le cause daño. Y al atacar juntos, finalmente logran asestar un golpe al enemigo, y aunque no lograron derribarlo, Sieg nota que al menos lograron causarle un daño considerable al Fénix. Y mientras tanto en la habitación de Ansum, dice que la idea de una revuelta en el laberinto es muy aterradora. Sin embargo, Ralma dice que las evidencias le están demostrando esto, porque lo que más le molesta es la mutación recurrente de los monstruos del laberinto, debido a la enorme cantidad de maná acumulado en la ciudad y alrededor del laberinto. Y considerando lo grave que es esto, Ralma afirma que Ansum ya está consciente de ello. Y al regresar al laberinto, el Fénix comienza a mutar, lo que hace que Armia vuelva a tener miedo. Ante esto, Lyra recuerda que el miedo es algo que alimenta a los monstruos mutantes, dándoles más fuerza, por lo que se pregunta qué hacer para controlar la situación. Y de la nada, el Fénix intenta atacarlos, pero Sieg aparece justo a tiempo para salvarlos, dividiendo en dos el ataque del monstruo. Y al darse cuenta de que sus amigos la necesitan, Armia se pone de pie nuevamente y decide enfrentar sus miedos con valentía. Mientras tanto, Ralma regresa al misterioso edificio de la ciudad y nota que realmente tiene un aura extraña, pero aún no puede explicar exactamente qué significa ese edificio. Al regresar con Arsena, va tras el Fénix con todo lo que tiene, golpeándolo con fuerza, pero se sorprende al ver que el monstruo no reaccionó a su golpe más fuerte. Mientras viaja, mirando al monstruo, Laust le advierte sobre su mano, que tiene rastros del fuego del Fénix en ella. Ella siente que su mano arde y arroja el fuego lejos. En cuanto a Armia, ella lanza una flecha de hielo gigante al monstruo, tirándolo al suelo. Sieg se posiciona para golpear al enemigo con su espada. Sin embargo, Lyra nota que la espada no alcanzará al Fénix. El monstruo entonces pasa justo a su lado, esquivando por completo su ataque, y se dirige hacia Armia, quien inmediatamente comienza a asustarse. Narsen actúa rápidamente, pateando al Fénix al suelo. Al ver esta apertura, Laust aprovecha y lanza el ataque final al monstruo, que ya estaba inmovilizado por Narsena. Y al ver que por fin acabaron con el monstruo, Armia se siente aliviada, y entonces, todos comienzan a agradecerle el buen trabajo que hizo, ya que si no fuera por ella, hubieran tenido mucho más trabajo para derrotar al Fénix, por lo que Lyra le da todo el crédito de la victoria a ella. Y al escuchar todos estos halagos, la chica comienza a llorar emocionada, y agradece a todos por su apoyo. Y mientras tanto, Lyra y Sieg hablan de aquella pelea que tuvieron contra la Hidra antes, cuando Laust se transformó en una misteriosa criatura, y al ver que esto no pasó esta vez, Sieg siente curiosidad, y se pregunta qué fue lo que pasó. Dicho esto, decide seguir observando a Laust por un tiempo más, hasta descubrir por completo lo que hay detrás de él. Y después de regresar al gremio, son recibidos por Ralma, quien se dirige a Laust para informarle que ya se enteró de todo lo que fue a hacer. En esto, pregunta por
mejor la persona que le dijo dónde estaba, y Ralma dice que solo era un mocoso al azar. Y al explicarle esto, Ralma le pide que le compre la cena. Después de todo, él y su grupo ya recibirán mucho dinero por la misión de derrotar al Fénix. Y en cuanto a Laust, entiende enseguida que ella solo quiere una bebida. Y cuando se sientan a comer, a Ralma de repente se le escapa que Narcena es la heredera del conde de Analestoria. Y al enterarse de esto, Laust se sorprende al principio, pero al pensar un poco más, recuerda a la chica que salvó una noche, y se da cuenta de que Narcena es exactamente esa misma chica. Y mientras tanto, Ansum habla con el maestro del gremio, y le informa que la diosa del fuego, Ralma, apareció en la ciudad de la nada, y al recibir esta información, el maestro del gremio sonríe, y dice que ya casi es hora de ponerla a trabajar. Ya volviendo a la guilda, Narcena empieza a quejarse de la cantidad de dinero que la M. Heise le dio en ese saquito, diciendo que se llevaron una piedra mágica de una fénix, así que obviamente esperaba recibir más, pero la M. Heise no le hace mucho caso mientras la chica habla. Entonces, Narcena sigue quejándose, diciendo que fue la M. Heise quien les pidió que esperaran, que aún tenía que calcular más, dándoles falsas esperanzas para al final traer una bolsita con pocas monedas. Sin embargo, la M. Heise le habla en serio, sugiriendo que se queje solo después de revisar lo que hay en el saco. Cuando Narcena abre para ver qué hay dentro, descubre un montón de monedas de oro, lo que la deja completamente avergonzada. La M. Heise le explica que, si fueran monedas de plata o bronce, pesarían demasiado para que las llevaran. También comenta que le robó monedas de oro, y que no se imaginan el trabajo que le costó encontrar tantas. Incluso tuvo que ir a otras agencias a pedir ayuda. Lau se aprovecha el momento para decir que Narcena no debería dejar que la gente vea eso. También le da un poco de dinero a la M. Heise, pidiéndole disculpas por el trabajo duro que tuvo. Luego, se da vuelta y se va, dejando a la chica atrás. La M. Heise se da cuenta de que algo anda mal, y le pregunta si pasó algo entre ellos. Narcena no sabe muy bien qué decir. En la plaza, durante una presentación infantil, hablan sobre el dragón maligno que despierta de vez en cuando, y el único héroe valiente que puede enfrentarlo. El bardo se pregunta quién ganaría en la batalla que decide el destino del mundo, ¿el dragón maligno o el héroe valiente? Los niños, emocionados, gritan que obviamente será el héroe. Mientras tanto, Lause sigue sentado, hasta que Narcena le trae un poco de comida. Pero, mientras comen, el ambiente se vuelve tenso, ya que ella solo lo mira. Decidiendo romper el hielo, ella comienza a hablar sobre el dinero que ganaron, preguntándole qué opina de alquilar una casa con ella. Narcena explica que sería bueno tanto para ellos como para las economías, e incluso menciona que la M. Heise ya sugirió esto. Laus le pregunta por qué está hablando de eso tan de repente. Narcena responde que no es de repente, ya que lleva mucho tiempo pensándolo. Él le pregunta si se siente mal en la posada, pero ella dice que no, que se siente bien allí y le gusta la comida. El problema, según ella, es que la posada es muy concurrida y ruidosa por la cantidad de huéspedes que tiene. Aunque Lause está de acuerdo, en la mente de Narcena, lo que realmente quiere es encontrar un lugar tranquilo donde ella y Lause puedan vivir juntos como una pareja. Mientras conversan después de la cena, él le habla más sobre ser un aventurero, y Narcena piensa que con esa cercanía podrían estrechar sus lazos y vivir un romance, pero al perderse en esos pensamientos, se pone tímida. Lause, sin embargo, corta sus esperanzas, diciendo que probablemente aún no están listos para eso. También menciona que necesitan ahorrar dinero para emergencias, y le pregunta sobre Sig y los demás. Narcena responde que se unieron temporalmente para luchar contra la Fénix, pero Ilya recuerda la importancia de la ayuda de Sig en la batalla, y comenta que, para bajar a niveles más bajos, necesitarán a alguien fuerte en el equipo, ya que solo ellos dos no serán suficientes. Lause recuerda que, después de la incursión, les preguntaron si querían unirse oficialmente al grupo, pero no dieron una respuesta adecuada. Narcena, contrariada, afirma que, mientras esté con él, no le importa bajar más. Tranquila, Narcena. Tranquila. Mucha calma en este momento, reacciona él. Al escuchar eso, Lause le pregunta qué quiso decir, pero Narcena rápidamente cambia de tema, diciendo que, si él quiere unirse a ellos, no tendrá ninguna objeción. Ya con los otros tres, comienzan a celebrar la formación del grupo y comen bastante, hasta que Armia empieza a quedarse dormida. Entonces, Lyra se ofrece para llevarla a la cama y ponerla a dormir. Mientras tanto, piensa para sí misma que ahora, con Lause
nuevos en el grupo, debería esforzarse por conocerlos mejor, ya que eso será lo mejor para todos. Mientras lleva a Armia, Narcena se acerca a Lyra pidiendo un consejo sobre algo. Las dos se van al cuarto, y ahí Narcena le cuenta que invitó a Los a vivir con ella. Lyra se sorprende con la osadía, comentando que Narcena parece ser más atrevida de lo que parece. Sin embargo, cuando Narcena explica que él rechazó, empieza a preguntarse si tal vez Laos ya no siente lo mismo por ella. Lyra, sin embargo, intenta tranquilizarla, diciéndole que probablemente no sea así, ya que él siempre la cuida muy bien. Narcena pregunta por qué él rechazaría la oferta, y Lyra sugiere que tal vez esté avergonzado. Sin embargo, rechazar parece un poco extremo. Lyra concluye que tal vez él sea del tipo que prefiere llevar las cosas despacio, comentando que los hombres, en general, tienden a ser complicados, pero eso no significa que todos sean iguales. Narcena está de acuerdo, diciendo que pedirle consejo a Lyra fue la mejor decisión, ya que parece ser una mujer experimentada. Lyra se sorprende por la visión que Narcena tiene de ella, pero la chica insiste, diciendo que Lyra tiene el aire de una mujer madura, con mucha experiencia en romance. Lyra, por su parte, bromea diciendo que sería genial si las cosas fueran realmente así. Mientras tanto, Sig habla con Laos sobre el mismo tema. Sig sugiere que Laos debería ir por todo y vivir con la chica, pero Laos le pide que no simplifique tanto la situación. Sig le pregunta directamente si le gusta Narcena, y el chico, visiblemente nervioso, admite que no es mentira. Luego, Sig hace una pregunta aún más directa: si Laos está enamorado de Narcena. El chico se pone completamente rojo y no puede responder bien. Mientras tanto, Lyra comenta sobre Sig, diciendo que nunca expresa sus emociones y que es imposible saber lo que está pensando. Intrigada, Narcena le pregunta cómo Lyra y Sig se conocieron. Lyra cuenta que lo conoce desde hace mucho tiempo, desde que formaban parte del mismo grupo. Como Lyra siempre tuvo buena apariencia, a menudo los hombres intentaban cortejarla. Cuenta que, una vez, uno de esos hombres se unió al grupo con la intención de acercarse a ella. Cuando estuvieron a solas, él intentó avanzar sin su consentimiento. Lyra logró defenderse por sí misma, pero Sig quedó devastado al enterarse de lo sucedido. Después de expulsar al hombre de la ciudad, Sig abandonó el grupo y desapareció, incapaz de perdonarse a sí mismo. Más tarde, durante una misión de la guilda en la capital, se reencontraron. A pesar de todo, Lyra estuvo dispuesta a ayudarlo nuevamente. Sig admite que ella lo perdonó, aunque él no podía perdonarse a sí mismo. Sin embargo, Lyra le explica que nunca estuvo enojada con él, pero sí se sintió molesta porque él huyó sin motivo, sin considerar cómo ella se sentía. En ese momento aparece Sheila y le pregunta directamente si Lyra gusta de Sig. Mientras tanto, Sig se disculpa con Lose por aburrirlo con esa historia, pero le pregunta por qué, si Los está enamorado de Narcena, rechazó su propuesta. Lause confiesa que se alegró con la propuesta, pero que necesitaba confirmar algo primero. Antes de que pudiera explicar qué era, Miraes aparece con unos papeles de una investigación para él. En la plaza, el bardo continúa contando la historia del dragón maligno. Narra el momento en que el héroe fue derrotado, y entonces aparece la única persona capaz de hacer dormir al dragón, la Bella Durmiente. Mientras tanto, Miraes comenta que es cierto que Narcena es la única hija del conde y la condesa de Ana. En circunstancias normales, ella y su futuro cónyuge heredarán el título algún día. Sin embargo, Narcena decidió que quería ser aventurera. Sig comenta que eso no es tan raro, pues hay muchos aventureros de familias nobles. No obstante, Miraes destaca que es raro que una chica tome esa decisión. Lause pregunta si el padre de Narcena se opuso. Miraes confirma, pero explica que un día sucedió algo curioso. Narcena despertó con el cabello azul. Antes de eso, tenía el cabello rubio, como su padre. Este cambio repentino sorprendió a todos, pero a partir de ahí, el conde dejó de oponerse a la decisión de su hija de convertirse en aventurera. Lose comenta que no reconoció a Narcena antes no solo porque creció, sino también por el cambio en el color de su cabello. Miraes agrega que, a pesar de lo extraño, el conde parece haber aceptado que ese era su destino. Sig plantea la hipótesis de que el padre de Narcena pensó que ella no viviría mucho, pero Miraes recuerda que Narcena es la misma chica que pateó una fénix al aire, definitivamente no alguien en su lecho de muerte. Miraes concluye diciendo que Narcena tiene permiso para ser aventurera. Sig le pregunta a Lose si esa era su preocupación. Lause confirma y admite que, si el padre de Narcena no lo permitiera,
haría todo lo posible para ayudarla a seguir su sueño, incluso intentando convencer al conde. Zeke observa que Narcena realmente tiene agallas, y Lyra piensa que si ella tuviera esa determinación, ya habría resuelto ciertas cosas en su vida. Las chicas animan a Lyra a hablar con Zeke. Ella se arma de valor y lo llama para hablar a solas. Durante la conversación, Lyra le pide que sea su compañero. Zeke, sin entender la intención, responde que ya están en el mismo grupo. Irritada, Lyra explica que no se refiere a eso. Finalmente, él entiende, pero aún guarda silencio. Ella insiste en la respuesta, y él dice solo que necesita pensarlo. Lyra se siente indignada, preguntando cómo es eso, y si siquiera le tiene algo de consideración. Las otras chicas se asustan con su reacción, pero al final, Zeke acepta ser su compañero para la vida. Lyra bromea diciendo que ni siquiera parece haber pensado en el significado de eso, pero reconoce que fue un avance. Ella dice que contará con él a partir de ahora. Mientras tanto, Lause busca a Narcena para hablar. Le pide que hablen al día siguiente sobre algo importante. Al día siguiente, el bardo continúa con la historia del dragón maligno. Narra que, tras la derrota del héroe, la princesa dormida se sacrifica a sí misma, depositando su fe en que el héroe se levantará nuevamente para salvar el mundo. Gracias al sacrificio final de la princesa, el mundo entra en un periodo de paz y tranquilidad. Curiosamente, la muñeca que representa a la princesa dormida tiene el cabello azul. Parece que hay más historia detrás de esto, y ya sabemos quién es el héroe. Responsabilidad de Laust. Hansum recuerda que todos los miembros del gremio tienen un papel en mantener el orden, y que el juicio contra esos hombres debería ser más severo para dar ejemplo. Sin embargo, Laust mantiene su posición, argumentando que un líder no necesita recurrir a la violencia extrema para imponer respeto. Esta postura genera una breve fricción entre ambos, pero Hansum decide poner fin a la discusión y ordena archivar el caso. Mientras tanto, Lyra y Sheila terminan de atender las heridas de Kit, quien finalmente despierta y con voz débil les agradece a ambos. Sheila intenta animarlo y le dice que es más fuerte de lo que cree, pero Kit todavía se siente culpable por haber sido utilizado como cebo por su antiguo grupo. Lyra, con su habitual serenidad, lo anima diciéndole que sobrevivió porque tiene un espíritu resiliente, y eso lo hace especial. Esta conversación calienta el corazón de Kit y comienza a sonreír, aunque sea con timidez. De vuelta en la sala del gremio, Laust encuentra a Narcena esperándolo. Ella insiste en retomar la conversación interrumpida, demostrando que está preocupada por lo que él tiene que decir. Laust, todavía visiblemente nervioso, intenta encontrar las palabras adecuadas, pero antes de que pueda, aparece Sheila y llama a Narcena. Ella dice que Kit está bien y le gustaría agradecer personalmente a todos los que lo ayudaron. Esta interrupción le da a Laust más tiempo para recomponerse. Cuando finalmente tiene la oportunidad de hablar con Narcena, confiesa que en realidad quería disculparse por no ser más directo con ella y por cargar con una inseguridad que le impide actuar con claridad en situaciones importantes. Narcena, con una sonrisa comprensiva, dice que comprende los sentimientos de Laust, pero lo anima a tener más confianza, ya que ella y el resto del grupo confían en él. Llega la noche, y mientras el grupo descansa, Kit se une a ellos, todavía un poco tímido, pero decidido a demostrar que puede ser más que una víctima. Le promete a Laust que entrenará para volverse más fuerte y ya no depender de otros para sobrevivir. Laust, conmovido por la determinación del chico, le ofrece su ayuda, marcando el comienzo de una nueva amistad. Mientras tanto, en lo más profundo del gremio, Hansum observa la escena con una mirada enigmática. Se retira en silencio, murmurando algo sobre el destino del laberinto y las conexiones que comienzan a formarse entre los aventureros. Parece que, una vez más, el futuro de esta ciudad está a punto de cambiar, revelando una profunda cicatriz que recorre todo su antebrazo. Hansum explica que recibió esta marca en una expedición cuando era joven e idealista, tratando de proteger a personas que pensaba que eran inocentes. Perdió compañeros y casi su propia vida cuando se dio cuenta, demasiado tarde, de que algunas situaciones no se pueden resolver solo con buenas intenciones. Fue allí donde aprendí que el mundo no es justo y que cada elección tiene un precio, dice con tono frío y amargo. Laust, mirando fijamente la cicatriz, se da cuenta de que Hansum lleva una pesada carga, pero esto no disminuye su indignación. Él responde que incluso si el sistema es imperfecto, ignorar a los huérfanos o permitir que aventureros egoístas abusen de su posición no es algo que pueda aceptar. Laust dice que incluso si no tiene la fuerza o los recursos necesarios para resolver el problema
ahora está dispuesto a afrontar los riesgos y buscar una solución. Handsome observa a Laust en silencio durante unos momentos, como si midiera sus palabras. Finalmente, suspira y dice: «Tienes determinación, muchacho, pero la determinación sin pragmatismo es un suicidio. Si quieres cambiar algo, primero demuestra que eres capaz de sobrevivir en este mundo cruel. Hasta entonces, seguiré liderando el gremio a mi manera». Antes de salir de la sala, Laust dice que un líder que no se preocupa por sus subordinados no merece el puesto que ocupa y que no está dispuesto a renunciar a nadie que necesite ayuda solo porque le conviene. Handsome no responde, solo mira a Laust con una mirada enigmática, mientras el joven se va. Mientras tanto, en la sala del gremio, los aventureros siguen discutiendo fervientemente, divididos entre los que apoyan a Laust y los que piensan que Handsome tiene razón. La tensión es palpable, pero comienza a disiparse cuando aparece Keith, todavía con sus vendas visibles, pero ahora con una mirada más resuelta. Se para sobre una mesa y grita para que todos lo escuchen. «Ya no voy a ser una víctima. No quiero que nadie luche por mí, pero tampoco quiero que nadie le dé la espalda a los que están en mi contra. Necesidad». Estas simples pero sinceras palabras captan la atención de todos. Algunos aventureros aplauden al niño, mientras otros murmuran con incredulidad. Lyra y Sheila miran a Keith con orgullo, e incluso Laust, al escuchar el discurso, se siente motivado. Llega la noche y el grupo de Laust se reúne nuevamente para discutir los próximos pasos. Saben que el desafío que les espera es grande, pero coinciden en que no pueden abandonar a su suerte la ciudad ni a los huérfanos. Laust propone que comiencen a investigar los fenómenos del laberinto por su cuenta, recopilando información que pueda demostrarle al gremio que es necesario hacer algo. Keith insiste en participar, y aunque el grupo inicialmente se muestra reacio, Sheila le asegura que puede ser útil. Mientras el grupo describe sus planes, Handsome observa desde lejos. En un rincón oscuro, murmura para sí mismo: «Veremos hasta dónde los llevará esta determinación. Tal vez puedan cambiar algo que yo no pude». Quien inmediatamente lo reconoce como Noctem. Luego hay un flashback de él cargando las maletas de sus compañeros, hasta que de repente otro aventurero comienza a burlarse de él, arrojándole una maleta extra a Noctem. Y cuando ven la maleta caer al suelo, todos lo humillan, cuestionando su competencia, hasta que de repente Laust recoge la maleta que se le cayó y le pregunta si el joven se encuentra bien. Ante eso, Noctem simplemente toma la maleta y se da vuelta, echando espuma por la ira. Laust se ofrece a ayudar a llevar el equipaje, ya que no lleva mucho, y al escuchar esto, Noctem se siente subestimado y dice que no necesita su lástima. Y al caer la noche, Noctem permanece enojado mirando a Laust desde lejos, pues todavía se siente indignado por la muestra de empatía que Laust mostró hacia él. Y al caer la noche, acaba quedándose dormido, pero es despertado por Laust, quien acude a Noctem para avisarle de los duendes que están llegando. Luego, corren hacia los otros aventureros para advertirles sobre los duendes, pero cuestionan si Laust realmente está diciendo la verdad, ya que en ese momento no tenía una reputación tan interesante, pero tan pronto como ven que se acerca esa horda de duendes, creen en la palabra de Laust y se preguntan qué deberían hacer, hasta que uno de los hombres se apoya en Noctem y lo arroja a los duendes, mientras los demás aprovechan para escapar. Y al ver esta escena, Laust decide quedarse con él para ayudarlo a enfrentar a esos enemigos. Y en cuanto a Noctem, mira hacia arriba, todavía esperando ver a alguien, pero Laust dice que no hay nadie más allí, además de ellos dos. Después de todo, fueron utilizados como cebo para que los demás aventureros pudieran escapar. Y para Laust, eso ya se esperaba. Después de todo, eso por sí solo explica por qué contrataron a los dos, a pesar de que no eran buenos aventureros. Y al escuchar esto, Noctem se enoja visiblemente y se levanta para derrotar a los duendes y regresar a casa con vida, como una forma de mostrarles a los traidores que no obtuvieron lo que querían. Y tan pronto como los dos se levantan, Noctem pregunta el nombre de Laust. Luego, los dos se presentan y atacan a los monstruos. Y en medio de la pelea, terminan deteniéndose detrás de un árbol para esconderse. Y aunque no sufrieron ni un rasguño por los ataques, ahora se encuentran rodeados de duendes. Y al notar el problema en el que se han metido, Noctem siente que resultó ser tan incompetente como decían esos tipos. Y como una forma de consolarse, Noctem cree que
si los demás aventureros al menos pueden escapar, al menos ellos sirvió como buen cebo. Sin embargo, Laust cree que no podrán escapar. Después de todo, cuando los duendes van a cazar juntos, normalmente persiguen grupos más grandes. Entonces, deciden seguir escondiéndose allí hasta que los duendes se cansen de buscarlos y vayan tras el grupo mayor. Y después de esperar un poco, los duendes los dejan en paz. Y ahora, el cebo del momento son los cobardes que abandonaron a sus amigos. Y en cuanto a Laust, dice que todavía desearía poder ayudarlos. Pero, al escucharlo decir algo tan absurdo, Noctem se queda perdido y le recuerda que estas personas a las que le gustaría ayudar son las mismas que pretendían dejarlos, hasta la muerte. Por tanto, Noctem afirma que merecen la muerte, y al ver que tiene razón, Laust les da la espalda para irse, pero en cuanto Noctem intenta correr, acaba cayendo por una lesión en el brazo. Entonces, Laust utiliza su capacidad curativa para sacarlo de esa situación, y en cuanto a Noctem, vuelve a decir que Laust no sabe lo que hace. Al fin y al cabo, cualquiera en su lugar ya lo habría abandonado para garantizar su salvación individual. Y además, Noctem afirma que los aventureros incompetentes como él merecen la muerte. Pero mientras Noctem se agacha, Laust continúa curándolo, ignorando sus palabras, hasta que, de repente, Noctem le da una palmada en la mano a Laust e insiste, afirmando que los incompetentes no tienen derecho a vivir, porque así funciona el mundo. Al escuchar esto, Laust lo mira y le dice firmemente que está equivocado, recordando que, en su debilidad, él también fue salvado por alguien. Volviendo al presente, Noctem revela que, después de ese día, fue acogido por un anciano hasta que pudo mantenerse por sí solo. Ese anciano, como él menciona, no era otro que Mist, el propio maestro de esa rama del gremio. Tras este informe, Hansum le pide a Laust que abandone la ciudad de inmediato, justificando que esa sería la mayor salvación que podría ofrecer.